Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Miren, señores, ha surgido en esta semana una información que a todos nos preocupa y es la que dio a conocer primero el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, de que lotes de la vacuna contra el COVID-19 que fueron adquiridos por la República Dominicana están a punto de vencer. Se dice que ya para el día 30 de marzo sería la fecha de vencimiento de estas vacunas que están en la República Dominicana desde hace ya varios meses. Y en el día de ayer, la señora vicepresidente de la República, licenciada Raquel Peña, quien en adición a sus funciones de vicepresidenta es la coordinadora del Gabinete de Salud de nuestro país, ha dicho lo mismo, de que hay lotes de vacunas contra el COVID-19 que van a vencer en las próximas semanas y que esto ha sido porque mucha gente no ha acudido a los centros de vacunación a ponerse esa vacuna. Y yo creo que hasta cierto punto, y con todo el respeto que se merece la señora vicepresidenta de la República, licenciada Raquel Peña, es un acto de irresponsabilidad querer culpar a la población de que lotes de vacunas contra el COVID-19 se dañen, venzan, cuando lo que debió haber ocurrido aquí fue una verdadera planificación con respecto a esa campaña o a ese proceso de vacunación. Según tengo entendido, y nosotros hemos podido ver durante todo este tiempo de la pandemia, los contratos que hizo la República Dominicana con diferentes farmacéuticas. Nuestro país contrató vacunas con AstraZeneca. Nuestro país contrató vacunas con Sinovac. Nuestro país contrató vacunas con Pfizer. Y se habla de contratos de alrededor de unos 35 millones de dosis que fueron contratadas entre todas las farmacéuticas que acabo de mencionar, que serían traídas a República Dominicana para vacunar a la población. Y yo me pregunto, ¿cuál es la población de la República Dominicana actualmente? Bueno, de acuerdo al último censo, que hace ya mucho tiempo de ese censo, hace tiempo que hay que hacer uno, pero la misma pandemia lo ha impedido. Yo recuerdo alrededor de 10.5, 10.8 millones de dominicanos. Entonces, ¿cuántas dosis se necesitarían para personas mayores de 18 años, que fue lo que se dijo que se iba a hacer en principio? Porque la vacunación no era para menores de 18 años. A esa población allí tú tienes que restarle los cerca de 2 millones de dominicanos que viven en el exterior y que se han vacunado en los países donde residen. Bueno. Claro, porque 10 millones en total. No, pero no, porque esos son los esos son los dominicanos que viven aquí. 10 millones. Porque el censo. Entonces seríamos 12 millones. El censo se hace, no, pero son los que viven aquí. El censo se hace cuando se visita un hogar y se pregunta ahí,
cuántas personas viven en esta casa. No es cuántos familiares usted tiene en el exterior, ni mucho menos, sino cuántos viven en esta casa. ¿Y dónde está esa persona? Ah, mírela aquí. Y el otro, mírelo aquí. Porque regularmente cuando se hacen esos censos se les pide a las personas que no salgan de sus casas hasta no ser censadas. Estamos hablando de la población que tenemos en la República Dominicana. Ahora, de acuerdo al padrón de la Junta Central Electoral, en este país hay alrededor de 7.5 millones de personas mayores de 18 años. Así. ¿El padrón electoral? 7.5, el padrón. Por el padrón nos damos cuenta, más o menos, porque hay gente que no está empadronada, pero eso va cumpliendo todos los días aquí. Esa no es la mayoría. Así es. Pero más o menos 7.5 millones. Cuando usted multiplica 7.5 por 2 dosis, estaríamos hablando de 15 millones de dosis que se necesitaban para vacunar a esa población mayor de 18 años en la República Dominicana. Luego vino el tema de que se iba a extender la edad hasta los 12 años. De 12 años en adelante tenía que vacunarse todo el mundo aquí en nuestro país. Bueno, pues, ¿cuánto podría significar el aumento del rango de edad para la vacunación contra el COVID-19 si de 18 lo llevamos hasta 12 años en adelante? ¿Cuánto? ¿1 millón Quizás más? un millón más. Quizás ser. 1 millón más. Puede ser. Estaríamos hablando de 8.5, ¿verdad? Serían unos 17 millones de dosis las que se necesitarían para inocular a esa población mayor de 12 años en la República Dominicana. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué se contrataron tantas vacunas? ¿Por qué se contrataron alrededor de 35 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las diferentes farmacéuticas que nosotros mencionamos hace un momento? Bueno, mira, hay diferentes razones. Primero, recuerda que no estaba en programa la compra de vacunas chinas. En principio fue AstraZeneca, Pfizer, básicamente, y se hicieron contratos por una considerable cantidad con esas dos empresas. No llegaban a tiempo, entonces se decidió contratar vacunas chinas, que fueron las primeras que comenzaron a llegar. Con China se contrataron más de 10 millones de dosis, creo. Déjame que te interrumpa, Rosendo. Interesante dato, pero recuerda que no solo se hicieron contratos, no solo se compraron esas vacunas, sino que recibimos las donaciones que hizo China, porque el primer embarque que llegó a República Dominicana, que la propia doctora Peña estuvo presente recibiéndolo en horas altas de la noche en el Aeropuerto Internacional de las Américas, esas vacunas fueron donadas por China. Bien, don Álvaro, entonces allí llegaron esas vacunas chinas. Ahí fue donde llegamos a acumular la cantidad de cerca de 25 millones, porque las otras, tarde, pero comenzaron a llegar. Pero hay otras circunstancias que han influido. Primero, recuerda aquel anuncio que se hizo cuando todavía ni siquiera la mitad de la población se había vacunado con la primera dosis. Ahí se anuncia que se va a poner una tercera dosis. Eso desalentó, porque mucha gente empezó, pero entonces que estas vacunas tienen problemas. Sí. Entonces, una tercera dosis cuando no se había completado ni la mitad de inoculación de la primera dosis. Luego, recientemente, el presidente, en un discurso muy bien intencionado, habla de que ya, por ejemplo, la tarjeta de vacunación no es necesario presentarla. Ya la gente se sale de los centros de vacunación. Y ahora dice el Ministerio de Salud que el COVID está dominado y que no hay posibilidad de que retorne otra vez, Entonces, bueno, no el gabinete, porque ¿qué se puede esperar? Yo he visto declaraciones del ministro Daniel Rivera que no hablan así, de esa manera. Es más cauteloso, claro, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, al momento de hablar del COVID-19. Incluso él ha seguido
diciendo que se recomienda la utilización de la mascarilla para protegerse, porque el COVID no se ha ido. En Occidente, sí, el COVID va en retroceso, pero en Asia ahora mismo hay una gran ola de COVID. Yo creo, Nayib, que el tema de las compras de vacunas, naciones, incluso del mismo continente americano, por no pensar en el primer mundo, tuvieron ratios, como se dice en matemática, de compras sobre población similares o incluso mayores a la República Dominicana. Yo creo que quizá el problema no está ahí. Lo que sí es, hay evidentemente quizás ahí difiere un poco contigo, Nayib, hay una parte de la responsabilidad social que no fue respondida, a menos que el gobierno hiciera obligatoria la vacuna, y para eso yo creo que hay unos limitantes constitucionales que hubiesen hecho jurídica la discusión. Hay una parte de la población que tomó para bien o para mal la decisión de no protegerse. ¿Cuántos millones de dólares se van a perder el 30 de marzo de este año cuando se venzan esos lotes de vacunas contra el COVID-19? Ese dinero que es del Estado, dinero que es nuestro, dinero que sale de nuestros impuestos, que se va a perder ese dinero por la falta de planificación y de gerencia del Gabinete de Salud de la República Dominicana. Pero perdóname, Nayib, está siendo muy generoso, ¿verdad? Como político astuto, como intelectual de primera categoría, como analista profundo, pero yo le añadiría que aparte de planificación está la dejadez, la sinvergüencería, la vagabundería, la acción criminal de aquellos que han preferido ser portadores del virus en lugar de vacunarse contra él. La responsabilidad principal de esa situación no está en la población, está en las autoridades de salud de nuestro país, que fueron las que debieron planificar con mucho tiempo todo lo que tenía que ver con esas compras de vacunas. El pueblo dominicano acudió de manera civilizada, oportuna, nunca hubo situaciones de, como tú dices, ralentizados los centros de vacunación. La gente ha ido de manera entusiasta. El dominicano ha roto todo tipo de tradición, costumbre normal del dominicano y ha ido entusiasta a vacunarse permanentemente, ¿verdad? Bueno, se han aplicado. O sea, tú entiendes que la gente, aquí nadie más vio y observó lo que pasó en este país con la vacuna. Pero es el Estado el que tiene que tratar de que la gente, de que la población se vacune. Oye, tú no eres fácil. Se vacune, pero no se puede hacer eso. La visa va culpable de una cultura y una costumbre del dominicano. Cuando tú tomas una decisión ahora en un sentido y mañana tomas otra en un sentido totalmente contrario. Porque decir que la vacuna hay que ponérsela porque hay que presentar tarjetas, que tardó muchísimo el gobierno y las autoridades para imponer esa medida. Se tardó mucho tiempo para imponer esa medida. Cuando ya viene a ponerse eso, óyeme, hace tiempo que mucha gente había tomado la decisión ya de no vacunarse, porque también se llamó a ponerse una tercera dosis cuando mucha gente no se había puesto ni siquiera la segunda. Entonces yo creo que una falta de gerencia, y la tercera dosis una falta de solo planificación. Aquí. Fue solo aquí la tercera dosis. En el proceso. No, pero hasta las 11 que nos dejen discutir esto. Porque, me vaya. Pero así no puede. Un momento, doctor Díaz, un momento. Están pidiendo. Muy interesante, pero tenemos que Nayib porque así no termine se su puede. comentario, ¿verdad? ¿Me dejan terminar? Usted agota su turno, diputado. Culmine. Están, pero yo creo que hay tiempo suficiente hasta las 11 de la mañana. No sé cuál es la prisa. Tenemos compromiso, está bien, llévatelo entonces. Siendo las 7:55 en este gobierno de la mañana, Z101, continúa el comentario de nuestro compañero Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Pues decía antes de la pausa de que en nuestro país la gran responsabilidad de que mucha gente desde el principio no acudiera a los centros de vacunación es la autoridad de salud de la República Dominicana, porque no se tomaron las medidas que había que tomar desde el principio
en algún momento para persuadir o disuadir a los ciudadanos a que acudieran a los distintos centros de vacunación. Y segundo, ya en otra instancia, requerir, como luego, muchos meses después, se empezó a requerir la presentación de la tarjeta de vacunación para entrar a establecimientos públicos y a establecimientos privados de uso público. Nosotros aquí en este programa, y yo recuerdo que por ese comentario que yo hice a mí me acabaron, pero yo digo lo que pienso y lo que creo. Yo no estoy buscando aplausos, ni estoy buscando aprobación de nadie. Sencillamente yo digo lo que creo que debe hacerse. Yo planteé aquí mucho antes, muchísimo antes de que aquí se empezara a pedir la tarjeta de vacunación. Yo dije que había que pedirla para entrar, sobre todo, oigan dónde, y señalaba los lugares y por qué. Para entrar a bancos comerciales, para entrar a remesadoras de las que funcionan en nuestro país. ¿Por qué? Porque a la gente le duele por el bolsillo. Y si tú no puedes ir a un banco a retirar dinero que necesitas para desenvolverte normalmente en tus actividades, si tú no puedes recibir la remesa que te envía tu pariente desde los Estados Unidos, porque tú no tienes el esquema de vacunación completo y no puedes presentar tu tarjeta, entonces tú vas a ir a un centro de vacunación a ponerte la vacuna para poder realizar esas actividades de manera normal. Me cayeron arriba, dijeron muchísimas barbaridades. Un dictador, es un Trujillo, es esto, es lo otro. No, yo no soy nada de eso. Simplemente dije lo que pienso, dije lo que creo. Y hoy en día estuviera una mayor parte de la población dominicana vacunada si se hubieran tomado esas medidas desde el principio. Pero Nayib, la mayor presión que puede hacer el Estado es obligar a la gente a que presente una tarjeta de vacunación. Nosotros fuimos de los primeros países en recibir las vacunas en todo el área del Caribe. Y se hizo llamados de todas las maneras, los periódicos, la prensa escrita, la radio, la televisión, y nosotros todos aquí, en todo lo que es la programación de la Z, insistíamos en que la gente fuera a vacunarse. Esta emisora pero además, tenemos que recordar, un inciso solamente para concluir esto, que líderes religiosos, no solamente aquí en la capital, también en provincias, llamaron a sus feligresías a que no se vacunaran. Líderes políticos hablaron de esto. Y esa feligresía entonces, no podía ir al banco. Pero a hacer un el gobierno no podía coger a la gente por la mano y llevarlo a vacunarse. No había que hacerlo. No podía hacerlo. No había que hacerlo. Si desde el principio yo no te permito entrar a una institución financiera. Una iglesia fundada por Satanás, ¿verdad? El que estaba predicando maldades llegó a decir: no se vacunen, que las vacunas son producto de la mentalidad del anticristo. Bueno, si desde el principio las autoridades empiezan a exigir esas tarjetas de vacunación para entrar a los bancos, para ir a buscar las remesas en las diferentes remesadoras que tenemos en la República Dominicana, yo les aseguro a ustedes que hoy en día sería mayor la cantidad de ciudadanos que se habría vacunado en nuestro país. Pero yo pregunto también, ¿por qué 35 millones de dosis? Pregunto también, ¿hay algún negocio con todo esto? ¿Hay negocio detrás de esto en las vacunas? Uno se hace todo tipo de preguntas. Cuando uno ve situaciones de ese tipo, claro que sí. Claro que sí, uno tiene que preguntarse todo. Negocio con un país que lo que ha sido es, en cada una de las etapas y de las fases, ha sido modelo. Que a pesar de que hay una población ahí que está ahí de 2 millones de gente que ha faltado a la tercera, a la dosis, a la segunda, que esa tercera dosis la asumió el mundo científico internacional y la avaló. Que aquí se ha demostrado que fuimos previsores, que dimos un paso hacia adelante. Ahora, evidentemente que el tema de la solicitud quizás se pudo haber hecho más oportuno, menos oportuno. Recuerdo y te recuerdo que yo lo solicité al Congreso por resolución. Y te puedo decir a ti que quienes más se opusieron a que se aprobara la resolución en el mismo Congreso
fueron los diputados de tu propio partido, del PLD. Mal hecho, y yo lo solicité y lo discutimos. Ahora, ha habido una diferencia importante en lo que tiene que ver con las restricciones de derechos y libertades fundamentales con respecto a la vacuna. Ha habido una resistencia de una población fluctuante mundial que anda del 20 al 30%. Ha pasado hasta en Estados Unidos. Eso es un tema inherente al ser humano. Habrá siempre un flujo de gente que sea reacio a que se le impongan medidas. Ahora, de ahí a entender que la culpa es porque no se planificó. Cuando hemos nosotros sido en cada una de esas fases y etapas reconocido, la propia vicepresidenta de la República es reconocida por su trabajo, por su aporte en ese gabinete de salud. No, ahora se van a perder millones de dólares en vacunas que vencerán el 30 de marzo porque no hay brazos para ponerle esas vacunas. Repito, 35 millones aproximadamente que fueron contratadas por la República Dominicana. Entonces, se le quiere echar la responsabilidad a la población. Se le quiere echar la responsabilidad y la culpa de todo esto a la población. No. Si es cierto que la población tiene una parte de esa responsabilidad, la mayor parte de esa responsabilidad la tienen las autoridades de salud de este país, encabezadas precisamente por la señora vicepresidenta de la República. Sería lamentable desde mi punto de vista, de mi experiencia y esas cosas, que ante esta situación que tiene que ver con un país pobre convertido en donante de esa vacuna, que tiene que ver con una inversión millonaria, que caigamos ahora en la rivalidad política ante esta desgracia, como por ejemplo el doctor Díaz, el eminente legislador, bueno, pues que ha dicho que, pero que la oposición vino del PLD, y que ha dicho el maestro, el catedrático Nayib Chaede, bueno, que es un asunto de la vicepresidenta de la República y del Ministerio de Salud Pública, falta de planificación. Ahí estamos cayendo en la política cuando se trata de un problema social. Finalmente, don Álvaro, faltó gerencia, faltó planificación en todo ese proceso que involucra la vacunación, pero sobre todo es un acto de irresponsabilidad de la vicepresidenta de la República echarle la culpa a la población dominicana de que esas vacunas se vayan a vencer el próximo 30 de marzo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno.